Buenos días. Doy por abierta esta sesión de la Comisión Mixta de la Comisión del Futuro y de Salud. Por favor, señor secretario, que ingresen todos los invitados y los participantes de esta reunión. ¿Estamos? Estamos, señor presidente. Recordar a los invitados que tienen 15 minutos como máximo para exponer. El primer tema es escuchar... No, pero momento, señor secretario. ¿Han ingresado los médicos, la presidenta del colegio médico? Sí, están todos los invitados ya dentro. Los dirigentes ya. Bueno, antes que nada quiero agradecerle a todos la presencia. Yo me he tomado la libertad, después de reunirme en múltiples oportunidades con dirigentes de los gremios, tanto de mi región como a nivel nacional, por la situación que están viviendo muchos emprendedores y el comercio en general. Ellos me han solicitado explicar en 12, 15 minutos un plan de acción y pedir la colaboración al colegio médico, y seguramente ellos lo van a explicar mucho mejor de lo que estoy diciendo yo, pero quería hacer esta pequeña introducción para explicar por qué lo he invitado. Yo creo que es importante que el colegio médico y todos los expertos que están en estas reuniones lo puedan escuchar. Y posteriormente, pues, por supuesto, vamos a intercambiar opiniones y sugerencias respecto a la efectividad del plan de vacunación y la necesidad de aplicar una tercera dosis de vacuna, escuchando primero, el informe del Consejo Asesor COVID a través de la doctora Jimena Aguilera. Señor secretario, ofrezca la palabra entonces a la Asociación de Emprendedores de Chile. Don Pablo Verasaluce, por favor, director de Políticas Públicas de la Asociación de Emprendedores de Chile. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Saludar a todos los senadores y senadoras por su intermedio, señor presidente. Y la verdad es que le quería solicitar, señor presidente, si tuviera bien la gentileza de permitirle a don Marcos Rivas, quien es el presidente de la asociación, para que pueda hacer la exposición. Muy bien, don Marcos Rivas, entonces tiene la palabra. Gracias. Presidente, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por tener la gentileza de escucharnos, de darnos todos los espacios. Usted nos ha recibido en la última semana por teléfono y videollamada en muchas ocasiones, así que le quiero agradecer personalmente los espacios que ha generado de conversación para que nosotros, como Asociación de Emprendedores de Chile, con más de 48.000 socios, podamos exponer la situación que estamos viviendo las pymes y los emprendedores en Chile. La verdad que nosotros tenemos una breve presentación que nos gustaría poder exponer. Procédanos. Está habilitado para compartir. Ok. Bueno, la verdad que primero saludar a todos los integrantes de la mesa de la Comisión de Salud. Un cordial saludo a todos los senadores presentes. Entiendo también que estamos ante una comisión de expertos que ha ayudado a la Comisión de Salud. También agradecerles la colaboración que están haciendo por el país, así que muchas gracias por todo lo que se está trabajando hoy día arduamente para ayudar a todos los ciudadanos chilenos con esta situación que estamos viviendo de la pandemia y la crisis económica que tan fuerte ha azotado a los emprendedores en Chile. Bueno, no sé si están viendo la presentación. Sí, perfectamente. Perfecto, la voy a dejar en modo así para no, si no se me complican las pantallas. A ver, primero decirles que la crisis que hoy día que estamos viviendo, que es económica, es sanitaria, muy dura, genera una crisis económica muy, muy
fuerte en pyme, en sectores como, por ejemplo, entretención. El sector de entretención y cultura lleva cerrado aproximadamente 14 meses. El 60 o 70% de las pymes del sector entretención y cultura están en insolvencia financiera, no se han acogido a la ley de insolvencia porque nosotros hemos sacado un cálculo de la ley de insolvencia y tiene un costo aproximado entre 8 y 12 millones de pesos en términos legales y asesorías que requieren las pymes. Entonces muchas de ellas dejan sus sociedades y ocupan otro RUT tratando e intentando hacer otros negocios. La verdad que esta crisis de 15 meses ha azotado fuertemente también a los gimnasios, que llevan 14 meses cerrados. La mayoría, el 70% de las pymes del sector gimnasio también están en insolvencia, están hoy día operando y han dejado su rubro y están operando en otro rubro. Hotelería, turismo, gastronomía están en la misma situación, están saliendo de las cuarentenas y cerca del 50-60% de las pymes de ese sector están gravemente afectadas. Los jardines infantiles también, 50-60% han estado en insolvencia pyme. Bueno, ya sí, esos son los que más son lo que nosotros hemos denominado las economías presenciales, que por orden sanitaria y por la misma crisis de la pandemia no pueden operar sus negocios. Entonces, la verdad que hoy día estamos viviendo no solo una crisis sanitaria, sino una crisis económica en los emprendedores, las micro y pequeñas empresas, de forma brutal. Entonces, la verdad que esto tiene harto análisis que podemos hacer, pero la verdad que a la fecha las distintas medidas sanitarias para controlar la pandemia también han influido negativamente en sectores de la economía presencial. Ahora, hemos tenido políticas públicas económicas lentas del gobierno. Nosotros nos demoramos junto a muchos gremios del sector PYME, cerca de 9 meses con el Ejecutivo y luego con la Comisión de Hacienda de los Mínimos Comunes, liderada después por la senadora Proboste, en sacar las primeras medidas que de mañana van a estar disponibles para todas las pymes y emprendedores con bono. La verdad que hoy día estas medidas llegan tarde, por lo menos 4 o 5 meses. Son medidas económicas que llegan tarde, es mejor tarde que nunca, sobre todo para los que están con una insolvencia brutal, que son las microempresas. Pero van a servir. Pero, insisto, llegan tarde y no son suficientes para ayudar en tan grave crisis. Nosotros creemos que, por ejemplo, las medidas como el FOGAPE son políticas públicas que, de cierta manera, no han logrado el objetivo, que era ayudar a la mayor cantidad de micro y pequeñas empresas que estaban en economías presenciales, que fueron gravemente afectadas por la pandemia, porque la verdad que los bancos se enfocaron en mejorar sus posiciones con las garantías del FOGAPE y atendieron principalmente a las pymes que mejor estaban preparadas para esta pandemia. Y todas las pymes que nosotros hicimos una encuesta respecto a las políticas públicas, en un estudio que hace la SECH, que ya lo hemos extendido todo el año, y la verdad que nos preguntamos sobre las políticas públicas que más han generado liquidez. Los retiros del 10% y ley de protección al empleo han sido las medidas que más han ayudado a las pymes y los emprendedores. Entonces, uno puede dimensionar la gravedad de la situación de esto. Y los FOGAPE no han sido una ayuda en ello. Y todas las medidas y todo el manejo económico de la crisis que genera la pandemia, la verdad que ha generado mucha daño en las pymes y los emprendedores. Entonces, ¿cuál es la problemática y por qué estamos acá? Porque nosotros, la verdad que creemos, sin duda, que lo más importante es el cuidado de la ciudadanía en esta pandemia, pero hoy día tenemos distintas aristas que se han abierto dada la crisis sanitaria, como por ejemplo la salud mental de nuestros compatriotas. Hay un estudio que hizo la H con la Universidad Católica, cerca del 43% de las personas presentan algún indicio de depresión, es un estudio que tienen ellos, eso demuestra también la fatiga que ha generado la población en las cuarentenas. Tenemos problemas también con los colegios y los jardines infantiles, no solo económicos, sino también los aprendizajes de los niños, los problemas de sociabilización de esta generación que ha vivido la pandemia.
y también obviamente la salud financiera de las pymes está gravemente dañada. Entonces, nosotros lo que creemos es que se debe diseñar un plan que obviamente proteja mayormente a la ciudadanía, que lo primero sea la ciudadanía, pero también aborde otras dimensiones del problema que genera la crisis sanitaria. Porque la crisis sanitaria hoy día, para los que emprenden, para los que tienen micro, pequeña y mediana empresas, se está volviendo insostenible. Los cierres de las cuarentenas provocan graves daños económicos. Hoy día no hay ninguna ayuda que pueda generar el gobierno que no sea más que permitirles vender. Permitir aperturar las economías presenciales es la mejor ayuda que se le puede dar a un emprendedor y a una pyme. Ahora, ¿cómo se genera esa reapertura? Bueno, esa es la conversación y la propuesta que nosotros traemos. Nosotros creemos que se requiere diseñar un plan que permita reaperturar las economías presenciales, que tenga o aborde por lo menos 3 o 4 temáticas que tienen que ver con inclusión de tecnología, trazabilidad y fiscalización que nos permita, de cierta manera, que los planes sanitarios que simplemente puedan, no sean excluyentes a la apertura de las economías presenciales y permita trazar a la gente que se ha vacunado y a la gente que no se ha vacunado y fiscalizar, obviamente, las medidas de los planes que se van trazando, como los planes paso a paso, que entran como una cuarentena y salen de cuarentena, etc. Entonces, lo que nosotros venimos a proponer como asociación de emprendedores, por intermedio del presidente de la Comisión de Salud, es pedirle la creación de una mesa de trabajo que permita no solo discutir desde lo técnico, desde lo científico, la crisis sanitaria, sino también se puede incluir en una mesa de trabajo al sector de los emprendedores, al sector de las pymes, que gravemente hoy día está afectado, y también a otras instituciones de la sociedad civil que aporten miradas que nos permitan esta mesa tener un foco de reapertura de las economías presenciales, salvaguardando siempre la salud de los ciudadanos, que sin duda es lo más importante que hoy día nos convoca. Pero la verdad es que, como dije anteriormente, la crisis que está generando la pandemia y las medidas sanitarias que se implementan, como por ejemplo son los cierres de las economías presenciales y las cierres de las pymes, la verdad que está generando cada vez más daño económico, cierre de las microempresas y el nivel de desempleados que hoy día que están cerca de los 800.000 en Chile. La verdad que solo vamos a aportar en esa línea. Y hoy día lo que se requiere, entendiendo que las pymes generamos y los emprendedores, el 48% de los empleos formales en este país, lo que necesitamos es generar un plan que también permita que se reaperturen las pymes de Arica a Punta Arenas, porque todas las regiones son distintas. Las medidas que se implementan para los restaurantes que puedan ocupar terrazas en la región metropolitana funciona fantástico, pero en Puerto Vara quizá esa medida no se puede implementar porque las condiciones climáticas no lo permiten. Entonces hay que generar un plan que considere las condiciones de todas las regiones que son distintas, y también el plan sanitario que está por sobre todo. Entonces, lo que nosotros venimos a pedir a esta mesa es generar una mesa de trabajo y una petición formal al senador Quintero y a toda la Comisión de Salud a crear esta mesa de trabajo para reaperturar las economías presenciales con un regreso o con una reapertura segura, con todos los protocolos que haya que implementar y obviamente con un incentivo a la vacunación. Tenemos cerca de 2,7 millones de rezagados, de gente que todavía no se vacuna, estadísticas que tiene el gobierno, que los expertos acá manejan mejor que nosotros. El 88% de los contagios son intradomiciliarios, el 77%, según estadísticas del gobierno, a las camas o a la UCI son de personas no vacunadas o que no han enterado su proceso de vacunación. Entonces nosotros creemos que incentivar el proceso de vacunación, avanzar ese 62-63% de segundas vacunas que tiene hoy día nuestra población, va a permitir
que las próximas cuarentenas, si es que se logra constituir esta mesa y se diseña un plan consensuado con todos los actores que deben opinar y que deben aportar a esta mesa, la verdad que creemos que puede ser una medida fantástica, no solo cuidando los sanitarios, sino también cuidando la salud de las pymes y los emprendedores, principalmente no cerrándolos constantemente en las cuarentenas y permitiéndoles operar con todos los protocolos de seguridad y medidas que se diseñen, obviamente, de forma consensuada en esta mesa. Así que, presidente, nosotros tenemos dos peticiones formales que queremos hacerle a través de su intermedio. Una, la creación de una mesa transversal, social y económica respecto al COVID-19 para la apertura de las economías presenciales. Y segundo, la mantención de diálogo entre las entidades con un sentido de urgencia y eficacia. Eso es todo, senador Quintero. Le agradezco muchísimo y reitero nuevamente agradecerle toda su buena disposición que ha tenido con nosotros de escucharnos y la invitación a esta Comisión de Salud, y agradecerle el tiempo a todos los senadores integrantes de esta comisión y también a los expertos que participan. Muchas gracias. Muy bien, gracias, don Marcos Rivas. No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra, alguna consulta, algún comentario. Robin, yo le daría la palabra a Jimena para que pudiéramos hacer un pequeño contexto en que estamos para después poder conversar. Muy bien. Doña Jimena. Presidente. ¿Sí? Perdón, un segundo. Senador Jimena. Coloma. Senador Coloma. Simplemente yo quiero valorar en todo lo que implica lo que ha planteado recientemente Marco, en nombre de, no sé, cientos de miles de emprendedores, directa o indirectamente. Yo creo que este es un tema súper relevante, o sea, y lo quiero vincular, porque yo lo planteé en días pasados a través del WhatsApp de este equipo, digamos, porque es verdad que tenemos un tema de salud física muy, muy delicada, pero tenemos un tema de salud mental. Me gustaría plantear en algún momento lo que se ha visto en algunos medios de prensa respecto a cómo han aumentado las tasas de intentos o suicidios de jóvenes y adolescentes. Tenemos un tema de salud económica, que Marco lo ha explicado con bastante claridad. Tenemos un tema de salud laboral, que obviamente también tiene mucho que ver con estas cosas y que van todas gatillando. Y yo por lo menos fui el que planteé, cuando se habló de la postergación del estado de excepción, la necesidad de tener un plan que abarque todos los temas. Aquí, esto no es unívoco, es un tema que... Yo entiendo la complejidad, entiendo aquí básicamente médicos, yo no lo soy, así que entiendo, de repente uno puede tener una visión, pero creo que este tipo de expresiones nos permite tener un marco más global de los efectos que generan a veces medidas, por ejemplo, restrictivas. Yo no ahora, pero he escuchado en otros momentos la necesidad de generar cierres totales de varias semanas, y eso va generando efectos que, como se ha planteado ahora, y me alegro, presidente, que se incluya a sectores también diferenciados respecto de las personas que tienen algunos efectos respecto de medidas que se toman en un sentido que tienen indirectamente afectación en otro sentido. Yo creo que a 15 días, a 15 meses de este tipo de restricciones, creo que hay necesidad y espacios de libertades que tenemos que ir entregando, digamos, de alguna manera manejando de mejor manera. Y esto es un desafío que nadie se la sabe toda, porque eso no se puede, si uno supiera cómo hacerlo, pero que a esta altura yo creo que es muy importante incluirlo dentro de los debates de este grupo de trabajo. Quería simplemente yo valorar, sí, gracias. Yo comparto. Gracias, presidente. No, gracias, senador. Yo comparto absolutamente lo que usted ha dicho, y por eso que había ofrecido la palabra, o si alguien quería hacer algún comentario o algo, porque creo que lo que ha planteado Marcos Rivas es muy importante, y creo que es necesario para lo que se ha anunciado de cambiar el paso a paso, tomar en consideración lo que ellos han apreciado durante estos 16 meses. Senador. Sí, por favor, doctora Jimena. Muchas gracias. Justamente yo había pedido la palabra porque nosotros como Consejo Asesor acabamos de publicar una minuta que se la enviamos a través del WhatsApp de este grupo. Primero, agradecer la presentación del señor Rivas
y justamente en esta minuta que fue a solicitud de la señora subsecretaria, nos hacemos cargo de una serie de recomendaciones necesarias previo al ajuste del plan paso a paso, y justamente en el área de trazabilidad recogemos la propuesta que hace el señor Rivas, totalmente. Nosotros pensamos de que la situación requiere una coherencia entre todas las medidas de salud pública y el ajuste del plan, y que por ende se necesita un refuerzo muy importante de cada uno de los elementos de la estrategia de control del COVID, partiendo por hacer una estrategia comunicacional más agresiva, que llegue a las personas, que tenga segmentación por grupos de personas, segmentación regional, y que ayude a que comprendan el contexto actual con información más actualizada, renovada. Dentro de las medidas específicas está el tema que yo creo que es muy necesario para los emprendedores. A mí me tocó estar en una de las mesas de esta escucha ciudadana donde había representantes de la Asociación de Emprendedores. Uno de los elementos que ellos pedían, de hecho, es el tema de la ventilación, el que haya guías claras y apoyo para mejorar las condiciones de ventilación de los lugares cerrados donde ellos realizan actividades. Nosotros también planteamos eso, que se debe reforzar todo el tema de la ventilación de los lugares cerrados, fortalecer el uso de mascarillas. No podemos dejar nosotros el uso de mascarillas frente a la situación en que estamos y a la amenaza de las variantes. Fortalecer la trazabilidad. Nosotros también proponemos al Ministerio que se incorporen mecanismos tecnológicos para fortalecer la trazabilidad, especialmente en este tipo de actividades, que pueda recurrirse al auxilio de trazabilidad. Alguna vez en esta misma comisión lo discutimos al principio de la pandemia, después no se ha implementado. Pensamos que requiere tener un refuerzo, además del trabajo comunitario, que también estamos preocupados de discutir eso con el Ministerio, seguir fortaleciendo el testeo, la trazabilidad, el aislamiento y por supuesto la búsqueda de las variantes. En el tema de vacunación también el generar incentivos a las personas vacunadas y que todos estos aspectos se consideren en el ajuste del plan paso a paso, y que por lo tanto se permita a través de una estrategia de mayor cobertura de vacunación, de garantía de personal vacunado, por ejemplo, en los establecimientos, de mejoría en la trazabilidad e incorporación de herramientas tecnológicas y mejoría en las condiciones estructurales de ventilación en los recintos, favorecer una reanudación de actividades en forma gradual y por supuesto teniendo en cuenta siempre la situación del virus y ir adecuando a una forma más continua de que va a ser la sociedad en el fondo con este virus, que vamos a tener que aprender a que necesitaremos, por ejemplo, refuerzos del esquema de vacunación, que necesitaremos tener una vigilancia que continúe siendo muy fortalecida, y tenemos que seguir adaptando nuestras condiciones de vida y de interacción a la convivencia con este tipo de agentes hasta que no logremos tener una estrategia global que permita reducir al mínimo posible la circulación y ojalá eliminarlo en el futuro próximo con vacunas, pero a nivel global. Esa es la postura del Consejo. Yo espero que tengan la oportunidad de mirar la minuta. No quiero extenderme en todas las medidas, pero sí decirle al señor Rivas que estamos muy conscientes de las necesidades de ellos y nuestros planteamientos van en línea con tener una condición más segura y sostenida. Al mismo tiempo, nosotros como Consejo, por supuesto que estamos muy atentos a la situación epidemiológica, que siempre tiene relación con el balance que hay entre la circulación de las variantes, la movilidad de las personas, la estacionalidad que no nos ayuda porque estamos en invierno, y al avance de la inmunidad poblacional gracias a las vacunas. Ese delicado equilibrio de estas cuatro variables en este momento nos está favoreciendo en el sentido de que vamos en una situación de mejoría. Sin embargo, la amenaza de la variante Delta nos hace ser muy precavidos y llamar a la prudencia en las actividades de reapertura, y por eso en tratar de esbozar esta estrategia global de mejoría de la respuesta para tener una reapertura más segura. No sé si alguien del Consejo quiera complementar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Quiero decirle a don Marcos Rivas
que este es un aporte al ajuste del plan paso a paso del Consejo COVID, que fue emitido el día 24 de junio, por si acaso, para que, y está, tal como decía la doctora Jimena Aguilera, muy, muy completo. Muy bien, pues, muchas gracias. Y pasamos al segundo punto, que es... Senador ¿Perdón? Quintero. Sí, perdón. A mí me gustaría, soy el doctor Pablo Vial. Y Sí, doctor Vial. Sí. Quería reforzar algunas de las cosas que dijo Jimena como miembro del Consejo Asesor, y en relación a lo que dijo el señor Rivas, yo creo que la pandemia ha sido muy larga y ya tiene consecuencias en muchas áreas de la vida humana y el bienestar. En ese sentido, queremos darle por lo menos la tranquilidad que hemos tratado de considerarlo en forma profunda y como se debe. Segundo, creo que es importante agregar en esta discusión que consideramos que es imposible eliminar el riesgo de infección. Es una meta que se hace cada vez más difícil y el esfuerzo debiera ser en tener protocolos y cambios estructurales que permitan un balance entre apertura de actividades y control de la pandemia. Pero por lo menos desde el punto de vista comunicacional, transmitir que la eliminación del riesgo de infección no es algo que en este minuto de la pandemia sea fácil de alcanzar o posible de alcanzar. La mesa que solicita el señor Rivas, en realidad hemos participado en reuniones de escucha ciudadana en que han participado todos los sectores, y yo creo que está en la dirección de lo que él nos dice. Se ha tratado y fue una propuesta también del Consejo de escuchar a todos los sectores en el ámbito de educación, económico y otros sectores de actividad. Una cosa que quería complementar de lo que dijo Jimena, hay un aspecto que hemos reforzado en nuestra minuta, que es la responsabilidad individual. Cada vez debiera ser más claro que tenemos que tener una actitud de responsabilidad en el control de la pandemia que va más allá de las políticas que se elaboren, y tenemos que sentir nuestra propia responsabilidad en el control. Y finalmente, es otro tema que se va a tratar, que algo mencionó el senador Coloma, y yo en este sentido puedo decirlo como pediatra. Creo que dentro de la comunicación que estamos haciendo para el control de la pandemia, la comunicación de riesgo y todas las campañas educativas, debemos evitar cada vez más la conducta del miedo, que está produciendo muchos efectos sobre la salud mental, ser más propositiva, más positiva, y ojalá con algún grado de optimismo efectivo, real, que nos haga poder participar a todo el mundo de una vida, por lo menos al aire libre, en contacto con la naturaleza y otros aspectos que son esenciales y que hasta el momento han estado limitados. Muchas gracias, doctor Vial. Bien, entonces vamos a pasar al segundo punto, que es la necesidad de ver la efectividad del plan de vacunación, cómo se ha aplicado y la necesidad de una tercera dosis. Se ha invitado al doctor, no sé si antes la doctora Jimena Aguilera quiere hacer una introducción. Está invitado el doctor Rafael Araoz, asesor del Ministerio de Salud.
me parece bien que parta Rafael en honor del tiempo y después para dejar comentarios. Muchas gracias, doctora. Entonces tiene la palabra don Rafael Arauz. Hola, presidente. Hola a todos. Gracias por la invitación. Me toca en una mala hora para mí, así que estoy en el auto. No tengo cómo presentarles un PowerPoint, pero les puedo contar un poco la visión que yo tengo del programa. Yo creo que es súper importante acá entender cómo el programa fue avanzando. El programa, cierto, en forma importante, comienza el 2 de febrero. Antes hubo vacunaciones, pero no significativas en cantidad de gente. El 2 de febrero empezamos a vacunar masivamente con Sinovac. La primera cohorte de vacunados que recibió la segunda dosis la recibe, por lo tanto, el 1 o el 2 de marzo, por ahí. Y de ahí pasan unas 2 o 3 semanas, ¿cierto? A mediados de marzo, cuando recién empieza a correr el tiempo en que comenzamos a tener una cantidad creciente de personas que están completamente inmunizadas, es decir, que se espera el mayor efecto de la vacuna. Antes de eso, era difícil pedirle mucho a una vacuna que a priori sabíamos que tenía una efectividad para prevenir infección, según los ensayos preliminares de Brasil, de un 50%. La actividad epidémica que nosotros observamos, ¿cierto?, comenzó en marzo. Tuvo un pic en abril, tendió a caer a fines de abril y volvió a rebotar y tuvo el pic que conocemos en mayo. Por lo tanto, es súper importante hacer calzar el rollout o el avance de la vacunación con una situación epidémica en el país que se caracterizó por una intensa transmisión viral. Es decir, fue ocurriendo la adquisición de inmunidad durante un periodo de mucha transmisión, por lo tanto era esperable, ¿cierto? O era difícil esperar, poniéndolo de otra manera, que la sola vacunación fuera capaz de contener ese impulso tempranamente. Eso es lo primero. En segundo lugar, cuando uno observa desde el punto de vista epidemiológico general, nosotros técnicamente le llamamos ecológico, es decir, buscamos asociaciones generales sin tratar de determinar la causalidad de algún evento o alguna asociación. Uno observa que en la medida que se fue avanzando en la vacunación, hubo un cambio en las características de las personas que se infectaban, cambio que se mantiene hasta el día de hoy, quizás un poco menos marcado, y podemos discutir por qué, pero lo que fue pasando es que la edad de las personas que se fueron enfermando de COVID fue disminuyendo y se fue concentrando en los grupos que no estaban vacunados o que estaban parcialmente vacunados, con una dosis o que todavía no llegaban a las 2 semanas después de su segunda dosis. Y eso fue bastante claro y fue bastante precoz, y eso se mantiene hasta el día de hoy, ¿ya? Y eso se traspasó un poco a que la gente que estaba en las UCI y a la gente que se hospitalizaba era gente también más joven que lo que habíamos visto en etapas anteriores y en general gente no vacunada. La forma de mirar los datos para ver si ese efecto es de la vacunación o es un efecto de las cuarentenas o es casualidad y simplemente una dinámica del virus que no conocemos que nos dejó más tranquilos o que afectó a los más jóvenes, la forma correcta de hacerlo no es con estas asociaciones ecológicas, sino que tratando de buscar cómo atribuir causalidad. Y en ese caso, cuando no se cuenta con un estudio clínico en que uno puede asignar aleatoriamente una intervención a un grupo y a otro no, lo que uno hace es tratar de tener lo que se llama una cohorte, es decir, yo sigo un grupo de personas en el tiempo, defino una exposición, que en este caso puede ser, por ejemplo, vacunarse o no vacunarse, y veo cómo le va a ese grupo de personas en la medida que va transcurriendo el tiempo. Yo comparo el número de eventos que ocurren en los vacunados, por ejemplo, y en los no vacunados, y con eso yo puedo determinar si esa intervención, ajustando por otras intervenciones que ocurrieron, como por ejemplo cuarentena o por ejemplo características propias de la población, que es edad, sexo, nacionalidad, etcétera, yo puedo tratar de acercarme a la causalidad. Cuando hacemos eso, que es algo súper difícil de hacer porque uno requiere grandes números de personas, entonces eso es una gran limitación para tener estudios de cohorte que en poco tiempo nos den respuesta. Cuando uno lo logra hacer, como fue el caso nuestro, que agarramos a toda la población, ¿cierto?, que está activa en FONASA, uno logra tener un acercamiento bastante preciso al efecto real de alguna intervención, en este caso de la vacuna. Y cuando nosotros hicimos nuestros estudios, que van a poder tener acceso a la publicación muy prontamente, que va a estar la próxima semana o la subsiguiente, disponible para todo el mundo, en detalle me refiero a la publicación científica, nosotros encontramos, ¿cierto?, en el primer informe los números que ustedes conocen, es decir, que la vacuna era muy buena para prevenir las formas graves de la enfermedad
y regular para prevenir la infección, cosa que ya sabíamos, y los datos nuestros eran de hecho un poco mejores de los datos publicados por Brasil. Esos datos y esos números se han ido manteniendo en cada uno de los informes que nosotros hemos hecho, que hasta el momento son 3, y en el último nosotros agregamos además el informe de la efectividad de la vacuna de Pfizer, que también se acerca mucho a los informes que han comunicado países como Israel. De alguna manera eso valida, no sé si valida, pero confirma que la aproximación a los datos es correcta, ya que no había cómo o por qué pensar que los datos de Pfizer, que era lo que ya conocíamos, ¿cierto? Lo que ya estaba publicado, iban a ser distintos que los datos chilenos. Entonces, uno pregunta por qué siguió habiendo una actividad pandémica importante, y yo creo que las razones son dos. Una, la que les comenté, la actividad pandémica y esta ola partió junto con el programa de vacunación, por lo tanto, ya venía en franco aumento antes de que pudiéramos contar con una población importante vacunada. En segundo lugar, porque la vacunación fue ocurriendo durante el proceso, por lo tanto, cuando llegamos a tener un punto importante, un momento importante como este, en que tenemos una población mayor del 65-70% vacunada con 2 dosis, recién ocurre ahora, por lo tanto, de nuevo, culpar a la vacuna por la actividad pandémica de abril y mayo, creo que no es la forma correcta de analizar los datos. Más que creo, no es la forma correcta de analizar los datos. Y por último, tenemos una vacuna que no es 100% efectiva, es 65% efectiva. Por lo tanto, sabemos que pese a estar todos vacunados, vamos a tener, ¿cierto?, algo de circulación viral, a menos que seamos capaces, entre la vacunación y la infección natural, de generar un efecto de rebaño y que de alguna manera se atenúe la dinámica de la infección. Por lo tanto, la interpretación correcta de lo que ha pasado es que tenemos una vacuna que es efectiva, que probablemente ha salvado muchas vidas, ha permitido mantener los hospitales funcionando y el sistema de salud, si bien estresado, capaz de responder, y no ha sido capaz, hasta la fecha, de contener la replicación viral o la actividad pandémica. ¿Por qué ahora está disminuyendo? Porque probablemente la vacuna tiene un efecto, y por otro lado, porque fuimos implementando, ¿cierto?, en forma progresiva, medidas restrictivas que finalmente terminaron en las cuarentenas más generalizadas que tuvimos las últimas semanas, y la suma de efectos, por supuesto, causa un control de la enfermedad, y eso lo sabemos, y ahora estamos en una curva descendente ya hace 4 semanas, con un R efectivo que está bien bajo 1 también hace 2 semanas, y con una perspectiva que a menos que pase algo raro, debiéramos mantenernos en esta línea. Por lo tanto, yo creo que la conclusión científica correcta es que tenemos una vacuna efectiva, tenemos otra vacuna que es Pfizer, que es más efectiva, y tenemos preguntas que nos vienen, que son muy relevantes, y que como nos ha pasado muchas veces durante la pandemia, no vamos a tener evidencia definitiva para poder tomar para poder tomar definiciones, por ejemplo, con respecto a la tercera dosis. Vamos a tener que aplicar sentido común, conocimiento previo y datos preliminares de estudios que afortunadamente ya están apareciendo para poder definir si necesitamos una tercera dosis y el mejor momento de hacerlo. Y en eso hay una discusión activa y estoy un poco abierto a escuchar lo que todos tienen que comentar. Eso, senador. No sé si me escuchan. Rabín, despierta. Senador Girardi. Oye, mira, muy interesante la opinión de Rafael y de Jimena y de Pablo. Yo muy agradecido de estas conversaciones, estas reuniones. Creo que uno debería plantearse objetivos. Primero, yo quiero empezar del ABC. Yo creo que lo que tenemos que resguardar son siempre las medidas de salud pública. Ese debería ser el radier, el piso sobre el cual se parte cualquier conversación. Y creo que las medidas de salud pública, como decía Jimena, todavía les queda mucho que andar, mucho que hacer. Y creo que nunca hemos logrado llegar a un nivel de eficiencia y a un nivel de acciones de salud pública que estén en relación a la magnitud del problema. Estoy hablando de los aspectos básicos, estoy hablando de comunicación de riesgo, que yo sigo planteando que es una mala comunicación de riesgo. De hecho, ayer yo escuché al ministro del Interior decir que todo se estaba haciendo bien, que estaba todo perfecto, que estaba todo maravilloso, como si no hubiera evidencia del riesgo que tenemos con una nueva variante.
No se trata de asustar, pero se trata de generar la información adecuada. Creo que todavía no logramos tener una trazabilidad como corresponde. Sobre todo, creo que eso va a seguir siendo un permanente sobre el cual vamos a tener que sustentar a futuro. Yo creo que si no logramos hacer un aislamiento adecuado, cosa que no se está haciendo, si no logramos hacer una trazabilidad de búsqueda y rastreo de contacto como corresponde, eso no se está haciendo, difícilmente vamos a poder enfrentar esto. Y luego, me parece que en materia de vacunación, yo creo que la primera prioridad, compartiendo lo que dice Rafael, es vacunar al 100% de la población, con 2 dosis. Creo que eso es lo primero. Y luego, lo más probable es que tengamos que aplicar una tercera dosis, pero me parece que si uno tuviera que ir escalando y en una gradiente, a lo mejor lo que tendríamos que hacer es establecer la prioridad de terminar con la vacunación de 2 dosis para todos y todas. Eso nos va a dejar un stock de personas que igual, porque no es 100% eficaz la vacuna, vamos a tener igual un stock de personas que no van a quedar inmunizadas. Y por lo tanto, en ese escenario, una vez terminada esta primera etapa, hay que empezar a evaluar una tercera dosis. Ahora, me parece que lo que debiéramos tomar atención es si la tercera dosis se va a hacer con la misma vacuna, en este caso con Sinovac, o vamos a hacer una combinación con alguna de las vacunas que aparentemente pueden ser todavía más eficaces, como por ejemplo la Pfizer, que tiene todo un problema también logístico. Pero a mí me parece que debiéramos abrir esa discusión, pero pienso que lo esencial es reafirmar que las medidas de salud pública son las primordiales, que tienen que sustentarse, se tienen que mantener, que no pueden dejarse de lado y que no se puede entender que la vacunación la reemplaza. 2, vacunar prioritariamente a toda la población. Creo que eso debe ser una prioridad, y al mismo tiempo comenzar a evaluar una tercera dosis, que a mí me parece que probablemente vamos a tener que llegar a ella, y tal vez lo importante es si las personas fueron vacunadas con 2 dosis Sinovac, que la tercera dosis pudiera ser de otra vacuna, eventualmente de Pfizer. Y lo otro que tener que anticipar el futuro, los futuros posibles que vamos a tener que plantearnos en el escenario que esta va a tener que ser una vacuna que se haga igual que la influenza todos los años, y deberíamos desde ya estar pensándolo, porque el año ya se va a pasar muy rápido. Esos Bien, comentarios, Rabín. Gracias, senador. Ofrezco la palabra. Sí, senador, acá, Sí. Caterina Ferracho. Por favor. Hola, yo soy también miembro, doctora, ¿cómo está? Miembro del Consejo Asesor. Muy breve, concuerdo, por cierto, 100% con lo que expresó Rafael Arauz y también con lo que expresó el senador Girardi. Lo que yo pienso que en este momento nosotros podemos lograr 100% de efectividad con Sinovac, más los cuidados de aislamiento, mascarilla, ventilación. Eso yo creo que es uno de los temas que hay que comunicar. Queremos llegar al 100%, son las 2 cosas. Con respecto a la tercera dosis, totalmente de acuerdo como lo planteó Girardi. En realidad, la pregunta yo creo que no es tanto si ponemos la tercera dosis, sino que cuándo. Y en este momento, como bien dijo el senador, hay que asegurarnos que, sobre todo los jóvenes, porque ustedes saben que esta variante que ya está en Chile, no sabemos si se va a difundir con todos los problemas que tuvimos en la trazabilidad, pero ya está en Chile, por lo tanto, esta variante que tiene más predilección por los niños y los jóvenes que la variante original, nos preocupa, y por eso queremos poder bajar lo antes posible a los niños con la vacuna, y cuando tengamos esas poblaciones bajo control, uno puede pensar en la tercera dosis. Y con respecto a la tercera dosis, yo creo que hay que recordar que mientras más lejos se coloque la tercera dosis de la segunda, va a ser mucho mayor la respuesta inmune. Por lo tanto, tampoco conviene, desde el punto de vista inmunitario, acercarnos mucho a la segunda dosis. Eso pasa con todas las vacunas y no hay ni una razón para que no pase con esta. Entonces, yo creo que la prioridad para este país en este momento es tomar la delantera, ser más proactivo, no esperar a la OMS ni a los grandes organismos internacionales que se demoran mucho en tomar decisiones porque tienen que llegar a consenso, no correr ni un riesgo, etc. Entonces, yo pienso que deberíamos
rápidamente todos los grupos clínicos que puedan investigar, ponerse a trabajar en ver cuánto es la inmunogenicidad de una tercera dosis con Sinovac versus con Pfizer versus con AstraZeneca, porque en realidad esas van a ser las preguntas. Yo creo que en base a la experiencia que tenemos con el programa de vacunación infantil, que la tercera dosis con Sinovac va a andar súper bien, que no va a ser tan crítica la diferencia con Pfizer, pero eso hay que evaluarlo. Entonces, yo pienso que el Ministerio de Salud con el Ministerio de Ciencia deberían poner prioridad a hacer esta investigación ahora, porque ya hay gente que va a estar cerca de cumplir varios meses con la vacuna, más de 3 meses. Entonces, si partieron en enero ya 6 meses, por lo tanto ya se puede empezar a probar la tercera dosis y al mismo tiempo ver la inmunogenicidad en niños. Yo pienso que esas son las prioridades, porque las vacunas son una pieza clave para poder pensar en las aperturas. Muchas gracias. Gracias, doctora. Ofrezco la palabra. Presidente, había pedido la palabra Alexis Calergi por acá. No sé si puedo intervenir. Por favor. Sí, por favor. ¿Cómo está? Bueno, en primer lugar, estoy con la cámara apagada, estoy en el auto también. Y quería, en el fondo, plantear que estoy bastante de acuerdo con las intervenciones anteriores. En particular, considero que son muy buenas noticias las que nos entrega Rafael Arauz en términos de la efectividad de las vacunas que están siendo utilizadas en Chile. Sin embargo, si bien eso es positivo, tenemos que tener en cuenta algunos elementos. En primer lugar, la inmunidad naturalmente, y en particular los niveles circulantes de anticuerpos neutralizantes, pueden ir disminuyendo en el tiempo. Eso es no solamente normal, sino que el sistema inmune humano requiere que eso ocurra. Tiene que ir normalmente la inmunidad en términos de, por ejemplo, anticuerpos y células circulantes, ir disminuyendo. En segundo lugar, en situaciones normales, los refuerzos se hacen en situaciones de endemia o de niveles de circulación viral normales, se hacen, por ejemplo, para el caso de influenza, año a año, teniendo en cuenta que influenza también manifiesta diferentes variantes o cepas de virus. Y tercero, tener en cuenta que esa situación es distinta ahora porque tenemos una circulación viral relativamente alta de pandemia con cepas que aparecen frecuentemente. Entonces, tomando en cuenta todos esos elementos, yo estoy completamente de acuerdo con lo que se plantea en torno a priorizar la vacunación de todas las personas con el esquema que ha sido aprobado por el ISP para las vacunas, ¿verdad? Son 2 dosis y un seguimiento y 2 semanas después de la segunda dosis. Eso está muy bien y yo creo que eso debería ser la prioridad. Y creo que es necesario que nos empecemos a preparar para el refuerzo de la inmunidad por medio de, más que una tercera dosis, yo prefiero hablar de un nuevo esquema de vacunación, porque en realidad no hay ninguna vacuna que haya sido aprobada por el Instituto de Salud Pública en base a un esquema de 3 dosis, ¿verdad? Todas las vacunas tienen esquemas ya sea de 2 dosis o de 1 dosis. Entonces, es muy importante este debate porque dada la frecuencia con la que el virus genera variantes, dada que la neutralización de las variantes por la inmunidad que genera la vacuna original, que está hecha con la cepa original del virus, para poder contribuir a la neutralización de las variantes, justamente se necesitan niveles circulantes de anticuerpos un poco mayores. Entonces, en ese sentido, yo creo que es bueno ir trabajando en la preparación del refuerzo de la inmunidad. Concuerdo que tiene que haber un periodo razonable de tiempo entre la primera dosis y el refuerzo de este segundo esquema de inmunización que podrían recibir la persona, pero eso requiere que esta discusión se dé ahora para, en el fondo, tener los antecedentes, tener los estudios. Hay ya algunos antecedentes que nosotros hemos mostrado al Ministerio de Salud de el efecto de una tercera dosis de la vacuna de Sinovac en estudios que se hicieron en China.
y muestra efectivamente lo que dice Caterina, que suben los niveles de anticuerpos bastante rápido. Entonces, hay opciones, eso es positivo, ¿verdad? Chile tiene aprobadas 5 vacunas para uso de emergencia, no tiene por qué ser Sinovac la vacuna que se ocupe para el refuerzo, puede ser otra vacuna, y eso también está en cierta manera determinado por la disponibilidad de dosis. Entonces es muy importante que esta discusión esté ahora. Yo creo que es un poco bastante claro que el refuerzo de inmunidad va a ser necesario, pero es el momento para empezar a preparar todo lo que eso requiere. Muchas gracias, presidente. Eso quería plantear. Gracias a usted, don Alex. Álvaro Aguerazo está pidiendo la palabra. ¿No? Bien, ofrezco la palabra. Presidente. Sí, senador Coloma. Gracias, presidente. Encuentro bien interesante esta discusión, efectivamente, incluso los que no estamos tan involucrados. Una duda técnica que me da, estoy hablando ya en una lógica más pública, de señal pública, no de mérito, porque me parece que todos coinciden que hay como un escenario donde es necesario avanzar en esa tercera dosis. ¿Cómo se explica bien a las personas, a la sociedad, de que eventualmente sea necesaria una tercera y después, ¿por qué no una cuarta o una quinta? Quiero hacer hay que cambiarse al otro lado del mesón, digamos. Esto quiere decir que al final hay un espacio más breve de inmunidad, porque generalmente uno se vacuna, lo dijo el doctor, generalmente uno se vacuna una vez al año con la influenza, con otro tipo de vacuna. Entonces, a mí yo creo que tenemos que entender, explicar bien, si que se da el paso, y es un tema país, si ese refuerzo, me doy cuenta que la palabra refuerzo es mejor que tercera dosis, me da la impresión por el léxico que lo oigo usted hablar, digamos. No significa que puede ser se necesita una cuarta, significa que eso que la inmunidad son de 2 meses, 3 meses, porque también esto va a generar debate. No son cosas, porque obviamente hay una sociedad más informada que quiere saber exactamente qué es lo que ocurre. Yo oí también, cuando fue el doctor Ariza al Senado un día pasado, que las vacunas no pueden generar su obligatoriedad respecto de eso. Porque cuando hablan del 100%, entiendo que hay un impedimento legal adicionalmente por el Estado, porque entiendo que la vacuna todavía es estado experimental, no hay ninguna parte que esté, eso explicaron por lo menos. Entonces entiendo que el 100%, y habiendo personas que dentro de su ejercicio de libertad, uno podrá no compartirlo, pero tendrá que respetarlo, no quieren vacunarse, eso va a ser imposible. Pero me gustaría entender bien por qué eventualmente no viene por una cuarta. Quiero saberlo nomás, porque va a ser el tema que nos van a preguntar a ustedes de partida y a nosotros también. Y ahí a veces no quiero poner en duda la atención a la tercera, no soy yo al revés. Mientras más vacunas me vacunaría todos los meses, parece que es la clave, pero no sé si es una respuesta correcta o incorrecta a un punto de vista inmunológico. No sé si yo puedo intentar una respuesta epidemiológica y después tal vez Alexis más inmunológica. Lo que yo comunico, senador, cuando me preguntan los periodistas o las personas, es que estamos en guerra con este virus y él va cambiando las armas. Entonces nosotros desarrollamos los anticuerpos para las primeras armas que nos presentó y ahora él está cambiando de armas. Entonces tenemos que nosotros también responder con nuevos anticuerpos. Estamos en plena guerra. No es como la influenza que ya la conocemos, ya tenemos una convivencia pacífica relativamente con ella. Este virus todavía no se estabiliza. Entonces, por ejemplo, esta variante Delta nos apura a todos, nos pone nerviosos a todos, porque ya se sabe, hubo un anuncio, ni siquiera, senador, todavía hay publicaciones científicas en muchas cuestiones, pero nos anunció uno de los speakers de Sinovac que nuestra vacuna sería 3 veces menos eficaz para frenar al virus Delta. Entonces, por eso empezó también, hemos estado en un apuro con discutir este tema y por eso yo pongo la urgencia de estudiarlo, de hacer la investigación ahora,
para tener la respuesta de cuál va a ser la primera próxima dosis que coloquemos. Pero es claro que los anticuerpos que tenemos no son suficientes para la Delta, para los que nos vacunamos con Sinovac. Y esta es una cuestión que la comunidad tiene que entender. Ellos cambian el virus, y por eso a mí me preocupan los niños, senador, porque el virus va, si ya estamos todos los adultos protegidos y no puede multiplicarse ahí, la variante del virus que sobrevive va a ser aquella que puede sobrevivir en niños, y así son las cosas. Entonces, por eso este tema sigue abierto. Estamos en mitad de la batalla. Eso, gracias. Perdón, ¿Podría complementar brevemente, sí, cortito? Por favor. Sí, completamente de acuerdo con lo que dice Caterina, pero quisiera complementar un elemento que dejé fuera de mi intervención anterior. Para el análisis de la necesidad de reforzar la inmunidad, y de acuerdo con lo que dice el senador Coloma, podemos en el futuro estar con terceras, cuartas, quintas inmunizaciones, como ocurre, por ejemplo, con influenza, ¿verdad? Que ya muchos perdimos la cuenta cuántas veces nos hemos vacunado. Entonces, un elemento clave es la información que están entregando desde el Ministerio de Salud de Chile y otros ministerios de salud, como por ejemplo Uruguay, respecto a la efectividad de la vacuna a nivel poblacional. Porque vamos a ver que los anticuerpos van bajando, eso es absolutamente normal. Las personas siguen inmunes porque tienen memoria inmunológica, pero claramente un refuerzo en una situación de alta circulación viral como la que está ocurriendo a raíz de la pandemia y la aparición de variantes, puede requerir niveles de anticuerpos circulantes mayores. Ahora, en relación al punto de la capacidad de los anticuerpos que induce Sinovac de reconocer a la variante Delta, como dijo Caterina, es cierto, disminuyen, pero también se notó una disminución aún más pronunciada para AstraZeneca y para Pfizer. Y hemos visto en países donde se utilizan esas vacunas, en Inglaterra y en Israel, por ejemplo, mayoritariamente se han utilizado esas vacunas, se han visto brotes importantes con la cepa Delta. Así que este fenómeno de Delta no solamente afecta a Sinovac, sino que también está afectando a otras vacunas. Eso, presidente. Presidente. Gracias. Sí, senador. Pero, brevemente, pero entonces lo que uno debería tratar de postular es que el reforzamiento, la tercera, debe ser distinta a las dos anteriores, ¿no? Estoy siguiendo la lógica de Jimena, digamos, respecto a la lógica de que estamos en un enfrentamiento, digamos, que cambian la herramienta, porque me parece que eso es bien gráfico, digamos. Entonces uno casi debería procurar de que se vayan variando, o sea que no sacaríamos nada con reforzar con una tercera dosis de lo mismo. Eso entiendo, puedo estar mal, digamos, no sé si... O sea, mucho mejor reforzar con algo distinto. ¿Está correcto? No sé. Usted, senador. ¿Puedo agregar algo? Doctora, por favor. Disculpa, Pablo. No, está bien. Yo creo que en parte el senador tiene razón, puede ser y puede no ser. De hecho, a nivel global, solo agregar que a nivel global ya se están conformando los grupos de expertos para el análisis de la composición de las nuevas vacunas, en el entendido de que el virus no va a desaparecer, pero se va a seguir mutando, y que por lo tanto las vacunas también tienen que adaptarse a estas mutaciones. Entonces la OMS está justamente trabajando en esa línea con todas las incertidumbres que tenemos en este momento. Gracias. Doctor. Gracias, presidente. Buen tema de discusión el que plantea el senador Coloma. Yo creo que voy a tratar de graficarlo con un poco la historia de las inmunizaciones. Yo creo que hay tres factores biológicos que los científicos se preocupan con una vacuna. El primero es cómo lograr una inmunidad adecuada. Y eso incluye determinar qué número de dosis se requiere para lograr una inmunidad adecuada. Y segundo, qué separación tienen que tener. El segundo elemento biológico es que muchas veces, en la medida que pasa el tiempo, nos damos cuenta que una vez que hemos vacunado, las defensas disminuyen. Entonces hay que estar, por lo menos en algunas cohortes, constantemente midiendo si hay una disminución de la inmunidad.
Y también el tercer elemento biológico es ver si hay cambios del virus. Entonces tenemos lograr la inmunidad, segundo, ver si se mantiene y cuánto dura, y tercero, si hay cambios del virus que justifiquen cambiar la estrategia de vacunación. Lo que decía Caterina, por ejemplo, si miramos las vacunas inactivadas, como es la Sinovac, es un virus inactivado. Tenemos un ejemplo muy bueno que se comenzó a usar en Chile el año 2015, que es la vacuna de hepatitis A. La vacuna de hepatitis A se usa en niños de 18 meses, se usa una dosis, lo óptimo a lo mejor sería usar dos, y es un virus inactivado que logra una muy buena inmunidad, que el 95% de los pacientes desarrollen una, buena inmunogenicidad. Sin embargo, si uno pone una dosis separada por 6 meses, eso sube al 100% y la duración también aumenta mucho. Entonces, en todas las vacunas, estos 3 elementos biológicos tenemos que irlos conociendo y determinar si efectivamente vamos a necesitar una vacuna que sea diferente o distinta en su plataforma de producción, como es lo que podría ser en este caso, en el caso de que hayan habido cambios del virus. Así que yo creo que Caterina lo dijo súper bien, necesitamos adelantarnos, ojalá ser pioneros en estudios que nos permitan saber qué es lo que es mejor en cuanto a cuándo poner una segunda dosis. Pareciera ser que relativamente pronto, 6 meses es un buen periodo, pero tenemos que saberlo bien. ¿Y cuál vacuna? Esas son las 2 grandes preguntas en este minuto, ¿cuándo y cuál? Y tenemos, como les decía, que estudiar además, si se nos puso este otro tercer elemento biológico, que son los cambios biológicos del virus, que eventualmente a lo mejor las vacunas que en este momento están en uso van a tener que ser de alguna manera cambiadas o ampliadas para además producir una buena inmunidad contra las variantes. Eso, gracias. 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 Ofrezco la palabra. Doctor Quinteros, doctor Mesa. Por favor, doctor Mesa. Hola, muy buenos días a todos y a todos. Yo, escuchando todo lo que han presentado, yo me atrevo a sugerir, señor presidente, que se le solicita al presidente de la República que forme una comisión con los más altos destacados colegas especialistas en el tema de vacunación, que se sienten a discutir cuál es la mejor estrategia que nuestro país le puede plantear a la población. Yo creo que en este pequeño espacio hay opiniones que son, muchas de ellas confluyen, pero hay otras que son divergentes. Yo creo que en términos de comunicación de riesgo a la comunidad debería haber una comisión que esté conformada por personas altamente calificadas para discutir este tema, que no tenga ningún tipo de conflictos de interés en la decisión que se pueda tomar. Si existe algún potencial conflicto de interés, este sea declarado. Nosotros como comisión respetemos la opinión, la conclusión a la cual llegue esta comisión. Lo otro, también he escuchado y que pareciera que hay consenso que la vacunación es una de las estrategias para lograr el mejor éxito en el manejo de la pandemia. Por lo tanto, creo que además de la vacunación deberíamos mejorar nuestra comunicación de riesgo, porque hoy muchas veces cuando uno escucha hablar del manejo de la pandemia en Chile, ponen todos los huevos en la canasta de la vacunación, se descuidan otros elementos. De hecho, en presentaciones previas nos damos cuenta de que se basa, podamos abrir o cerrar en actividades del diario vivir, va a depender exclusivamente del porcentaje de vacunación, y por lo que escucho de mis colegas expertos acá, la vacunación es solamente un elemento que hay que incluir junto a otro. Y lo otro, senador, me atrevo a plantear también la posibilidad de poder empezar a conversar qué medidas podemos abordar o implementar en aquellas regiones como en la región de Magallanes, donde la situación pandémica está bastante mejor que en el resto del país, de tal modo que ahí implementemos planes pilotos o estrategias que permitan que regiones como esta, Magallanes, no vuelva a tener un rebrote próximamente. Eso es todo, senador. Muchas gracias, doctor. Bien, señor secretario, entonces tomemos nota de la solicitud para enviarle un oficio a nombre de la
Comisión del Futuro y de Salud y de los expertos de esta mesa, a su excelencia el presidente de la República, y también ver las medidas a implementar, no solamente en Magallanes, hay otras regiones que también han avanzado bastante y necesitan un tratamiento especial. Por favor, señor secretario. Será, señor presidente. Pido ¿Sí? la palabra, Marcela Ferrés. Doña Marcela, por favor. Sí, quería comentar y resaltar la importancia de que esta circulación de las variantes en la comunidad se informe en forma dinámica, en forma extendida dentro de la geografía de nuestro país, porque no sabemos cómo va a aprender la circulación de esta variante Delta. Nosotros hemos hecho esta vigilancia desde la Universidad Católica y vemos que la variante Gamma aprendió absolutamente y barrió con toda la circulación de otras variantes virales desde febrero, y la gran fortaleza de su circulación se ve en abril, mayo y junio, y hoy día el 70% de los consultantes en las urgencias nuestras y más del 70% dentro de los hospitalizados. Entonces, si esta variante Delta, que no es tan fácil no es tan rápida de identificar porque requiere secuenciación, agarra este vuelo, esta velocidad de circulación en los centros ambulatorios o los centros hospitalizados, quizás haya que adelantarse con las estrategias que se están pensando de la tercera dosis, y sobre todo yo pondría desde ya énfasis en una vacunación masiva hacia los niños. Como infectólogo pediatra creo que ellos hay que cubrirlos rápidamente y, como decía Fernando, bajar el porcentaje susceptible, al menos con un enfrentamiento a un antígeno contenido en la vacuna. Eso quería comentar. Muchas gracias, doctora. Le ofrezco la palabra. Bien, entonces, habiendo llegado al término de esta sesión, agradezco sinceramente a todos y nos encontramos el próximo jueves con la tabla que se la haremos llegar el día lunes o martes. Muchas gracias y será hasta la próxima semana. Gracias. Gracias. Luego. Muchas gracias. Recording stopped. Chao, buenas tardes.